Adelante, Marta. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los espectadores a Impacto Inmobiliario Semanal. Hoy sábado estamos realizando una emisión especial en donde tenemos invitados como el viceministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el arquitecto David Ramos López, el abogado especialista en el sector inmobiliario, doctor José Antonio Arbulú, a Ricardo Reategui, presidente de la Asociación de Brokers Inmobiliarios del Perú, ABI, al médico ocupacional doctor Julio Ramírez, al especialista en bioseguridad ocupacional Enzo Pasalacqua, quienes nos hablarán de la reactivación de actividades fase 2 CIIU en su numeral 6810, actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, y 6820, actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata. Con ustedes somos Mariela Rodríguez, Joe Mora y Marta Seijo. Adelante, Mariela. Buenas tardes a todos los presentes. Tal como dice Marta, aquí en una edición especial en Impacto Inmobiliario Semanal. Empezamos con el bloque de noticias y me dirijo al señor viceministro. Señor viceministro, esta noticia de la reactivación de la fase 2 de las actividades inmobiliarias realmente ha causado revuelo en el gremio inmobiliario. En la semana pasada, la noticia también decía de que el Consejo de Ministros discutiría la reactivación de estas actividades. En ese sentido, quería transmitir lo que quiere saber el gremio inmobiliario, y es que si efectivamente vamos a iniciar la próxima semana en esta fase 2 y cuáles serían también las condiciones para poder iniciar. Pasamos a su respuesta, señor viceministro. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Marta, a Mariela y bueno, a los invitados también que acompañan, a los compañeros Ricardo, Enzo, Julio y José Antonio. En principio, bueno, agradecer por la invitación. El sector vivienda, a quien represento, no solamente es parte, digamos, del impulso del sector inmobiliario, constructor, sino también se encarga de las normas y todo lo que tenga que ver o que tenga relación, digamos, con los subsidios vinculados a la adjudicación de viviendas a través de programas de vivienda, techo propio y mi vivienda. Básicamente, respondiendo a tu pregunta, que es algo importante, la fase 1, digamos, de esta activación económica, involucró unas obras de construcción en algunas, digamos, de sus fases, que era aquellas obras que quedaron interrumpidas y se encontraban en acabados o en construcción de estructuras o inclusive en excavaciones. Y el sector vivienda, a partir, digamos, de este dispositivo, el 080 que estableció la fase 1, elaboró un protocolo importante que tenía que ver o sobre la base del protocolo que estaba aprobado en el MINSA, protocolo que estaba referido exclusivamente a cómo se debía de realizar las actividades dentro de las obras de construcción. Y dentro de esto, el sector vivienda en las últimas 3 o 4 semanas ha venido autorizando ya hasta el día de hoy un poco más de 440 obras de construcción, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Entonces ahí, cuando se establecieron las fases, efectivamente se establecieron las fases 1, 2, 3 y 4. Y en la primera, como ya les mencioné, se priorizaba este tipo de obras, y en la segunda fase, que siempre se pensó de que tenía que salir en junio, lo han resaltado, de que la información viene incluyendo algunas actividades que tienen que ver con la reactivación, sobre todo el tema de las actividades inmobiliarias vinculadas con compra, venta, ¿no? de bienes inmuebles. Efectivamente, yo lo que podría decir es que todavía no sale este decreto supremo, tiene que salir un decreto supremo en los próximos días, estamos hablando de entre 2, 3 días, ¿no? Y esto es lo que va a incluir, el sector ha propuesto, y también lo ha tenido a bien rescatar la comisión, varias actividades vinculadas al tema inmobiliario y constructor. Por ejemplo,
una gran cantidad de obras de construcción van a estar ya, se está proponiendo para que vuelvan a ser, digamos, trabajadas, que es el SIU 4100, que tiene que ver con la construcción de edificios. Dentro de este SIU están todas, prácticamente varias o todas las posibilidades de construir vivienda o edificaciones, ¿no? O oficinas o bienes inmuebles. Y también, efectivamente, se está incluyendo los SIU 6810 y 6820, que tiene que ver con la pregunta, y esperamos pues solamente que esto se ratifique en los próximos días, y esto dentro de la estrategia de reactivación post-pandemia, ¿no? Porque estamos todavía en la cuarentena, pero ya con algunas actividades y casi el 65% de las actividades productivas que se vienen trabajando, sobre todo en esta segunda fase, que es lo que se quiere integrar, ¿no? Así que la buena noticia dentro de esto que tenemos en la pandemia es que por la parte que tiene que ver con los agentes inmobiliarios y la actividad, digamos, inmobiliaria en general, se tiene que reactivar en la segunda fase, ¿no? Eso el sector está sumamente preocupado y digamos, ha tenido una opinión relevante para que esto sea incluido en la fase 2, ¿no? Excelente, viceministro, muchísimas gracias entonces a todo el gremio, la verdad, ahí con todas las esperanzas de que definitivamente empezamos en esta fase 2. Pasamos con la siguiente pregunta, Martita. Muchas gracias, qué grato tener la ratificación de parte del ministro, de que finalmente vamos a salir a hacer nuestras actividades. Viceministro, ¿qué incentivos se implementarán para la labor de los agentes inmobiliarios en el marco de la ley 29080? Sí, justo yo ayer también tuve una reunión con parte del gremio, ¿no? Importante. Yo en la previa de esta reunión señalaba que con mucho agrado y mucho gusto participo, no solamente porque se trata de un sector importante y relevante dentro, digamos, de la actividad inmobiliaria, el rol que tienen los agentes inmobiliarios, que ya hace muchos años, casi 12 años, que fue publicada la ley 29080, la ley que permitía el registro de los agentes inmobiliarios. Lo que se buscaba en ese tiempo era no solamente formalizar, ¿no? Formalizar a toda esta actividad, sino también profesionalizar la actividad, ¿no? Y con eso podamos tener pues unas transacciones, una compra-venta de inmuebles, no solamente vinculado al tema comercial, sino también que los propietarios de los inmuebles, ¿no?, puedan tener las mejores ventajas y los mejores consejos y las mejores, digamos, alternativas que le podía brindar el tener de intermediador a un agente inmobiliario. Y en estos tiempos, digamos, ya han pasado más de 12 años, vemos que hay casi unos, me vas a corregir, entre 12.000, 13.000 agentes inmobiliarios inscritos en el registro del Ministerio de Vivienda, y eso significa que la actividad no solamente ha ido creciendo, sino que hay muchos agentes inmobiliarios que han pasado por el curso y las exigencias y requisitos que el Ministerio ha implementado después de la ley, y lo que nos toca en este momento post pandemia, no solamente es acompañar en el sentido de que ustedes puedan nuevamente reiniciar actividades, sino nos toca como sector una alianza estratégica. Y ahí un poco yo mencionaba ayer también eso, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el sector no acompaña, y ahí yo me puedo comprometer, por qué el sector no acompaña a premiar, por ejemplo, a personas jurídicas, me refiero a un agente inmobiliario que está dentro de lo que es la persona jurídica, o un agente inmobiliario con RUC, ¿no es cierto?, individual, claro, aquel agente inmobiliario que hace las mejores, ¿no?, las mejores ventas, o digamos que podamos premiar, oiga, si en el mes de, no sé, de julio, podemos decir que tal agente inmobiliario ha logrado su venta número 1000 en la historia, ¿no? Y eso puede salir ministro, puede salir viceministro, ¿no?, acompañando en esa transacción final, y hacer publicidad. ¿Para qué? Para que la gente, la población sepa cuáles son los beneficios, porque ustedes lo saben, pero la población a veces no lo sabe, ¿no? Cuáles son los beneficios vinculados a una participación del agente inmobiliario y por qué la razón de esta ley, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos a futuro? Bueno, muchos, y ahí podemos establecer actividades en común con el sector, y creo que también ayer se me dijo, y creo que ustedes pueden compartir,
mejorar y perfeccionar de repente el alcance, ¿no? El alcance de los agentes inmobiliarios a través de algún dispositivo legal, que pueda ser una resolución ministerial, un decreto supremo, o el rango inclusive de ley. Me decían ayer que estaban teniendo una propuesta. Así que nosotros como sector vivienda vamos a acompañar esto porque no nos queda de otra. Además, ustedes son un brazo importante dentro de la actividad y además nosotros hemos gestionado esto hace 12 años. O sea, no podemos estar ajenos a participar conjuntamente con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta con Mariela. Sí. Excelente, viceministro, la verdad que agradable es escucharlo y estoy segura de que así con esta emoción que lo escuchamos, lo están escuchando casi las 70 personas que están viendo, porque de verdad que felicidad es de que, o sea, que el gobierno nos esté viendo así con esos ojos y tenga esas palabras de motivación, de integración, ¿no? Bueno, la pregunta que quiero dirigirle es, ¿qué panorama hay, ¿no?, para el rubro inmobiliario el resto de meses en este 2020? Nosotros, dentro de la cuarentena, dentro de la pandemia, nosotros como sector de vivienda hemos estado elaborando y aprobando inclusive una serie de normas, y llamémoslo así, un paquete reactivador. ¿Con qué fines? Con fines de que podamos, post pandemia, post cuarentena sobre todo, podamos reactivar la economía, pero por sobre todo continuar con el rumbo y con el objetivo que tiene el sector vivienda, que es dar más vivienda a las familias más necesitadas. Y ahí nosotros tenemos fortalezas, por ejemplo, los programas del sector que están vinculados a subsidios de vivienda. Y nosotros entendemos que lograr que una familia, digamos, de escasos recursos, o una familia del sector medio inclusive, pueda acceder a una vivienda, hacerlo a través del subsidio, por ejemplo, en el caso del sector medio, Mi Vivienda, ¿no? Y ahí hemos hecho un decreto supremo en el cual hemos, por ejemplo, ¿no?, incrementado el bono del buen pagador entre 33 y entre el 60%, según el rango del valor de vivienda. Y eso es importante porque si bien son viviendas nuevas, estas viviendas nuevas, ustedes lo saben, ustedes más se centran sobre todo en lo que es la vivienda de segundo uso, ya llamémoslo así, ¿no? Digamos, o oficinas también eventualmente de segundo uso. Entonces ahí, mientras más producción habitacional o más producción de vivienda se logre, eso también significa que hay un dinamismo y un mercado importante que se va alimentando, ¿no es cierto?, de inmuebles que puedan a su vez después puedan ser colocados nuevamente. Entonces ahí hablamos de Mi Vivienda. En el caso de Techo Propio, que también es un programa que está vinculado a la población vulnerable sobre todo, ahí también hemos hecho una serie de decretos legislativos aprobados para que se exonere, por ejemplo, del ahorro previo exigido como un requisito para el programa, y esto para las familias más necesitadas. Es imposible pedirle a una familia, sobre todo en los segmentos más bajos, ¿no?, que puedan postular mediante un ahorro cuando sabemos que la pandemia ha pegado directamente en el ingreso familiar, ha pegado en que los recursos hoy día no los tienen, y ha pegado en el sentido de que los pocos recursos que tenían se estaban seguramente utilizando, o se han estado utilizando y se vienen utilizando para el día a día. Entonces, ahí el sector lo que quiere es dar un mensaje y también la oportunidad de que estas familias accedan a través de un subsidio que prácticamente cubre el 100% en una modalidad que se llama Techo Propio. Entonces, ahí son varios temas vinculados a la reactivación y también inclusive la modificación de una ley muy cercana a la del agente inmobiliario por la época, la 29090. Ustedes como agentes saben muy bien que se trata de la ley del otorgamiento de licencias de habilitación y edificaciones, una ley que ha tenido varios cambios en los años, pero ahí también hemos vuelto a modificarla con un decreto legislativo en esta cuarentena para que podamos desarrollar una mayor cantidad de viviendas, ¿no? Entonces, el sector vivienda quiere estar preparado, quiere, antes de que se levante la cuarentena, quiere ayudar en el tema de la reactivación y por sobre todo quiere estar vinculado a lo que nosotros hacemos, que es otorgar o generar condiciones para otorgar una vivienda digna, una vivienda sobre todo de interés social, ¿no? Excelente, viceministro. Realmente ese es un incentivo bastante grande para que las familias, ¿no?, con mayor necesidad puedan adquirir su vivienda y también para que nosotros, los agentes inmobiliarios, podamos venderla, ¿no?
Martita, con la siguiente noticia. Sí, efectivamente, viceministro, nosotros en el programa Impacto Inmobiliario semana a semana venimos promoviendo como ente difusor muchas de las noticias que usted durante el transcurso de la semana viene realizando, promoviendo así de esta forma todo lo que es los bonos de vivienda, sitio propio, techo propio. Hemos conversado y para que sepan nuestros amigos colegas qué oportunidades hay de colocar también, ¿no? Inmuebles. ¿Qué medidas, señor viceministro, específicas se vienen implementando para potenciar la oferta y la demanda en el sector inmobiliario? Ahí comentaba, por ejemplo, en el caso de, vamos a hablar, por ejemplo, el caso de mi vivienda, ¿no? ¿Por qué se crea el Fondo Mi Vivienda? El Fondo Mi Vivienda es una entidad financiera, pero una entidad pública de régimen privado, ¿no? Y ahí lo que se quiere es una entidad financiera que no, en el Fondo de Vivienda, no, la idea no es generar utilidad, sino lo que se busca con el Fondo de Vivienda es promover la vivienda, sobre todo de interés social, ¿no? Su rol es promotor. Entonces, es el brazo, digamos, ejecutor del Ministerio de Vivienda para poder generar mayor oferta y mayor demanda de vivienda. En el caso específico de la pregunta, nosotros, por ejemplo, en el fondo hemos, a través del directorio, el Fondo Mi Vivienda, también soy director ahí, hemos propuesto qué cosa. La rebaja de por ejemplo, el requisito de cuota inicial para acceder a una vivienda que va entre 70.000 soles, que es un primer rango, hasta casi 415.000 soles, ¿no? Digamos, ahí hay cinco rangos de valores de vivienda, pero estoy poniendo el mínimo y el máximo. Y en todo ese, digamos, en toda esa línea entre 65.000 y 411.000 soles, la cuota inicial hoy día, el fondo solamente va a exigir el 7.5%, o sea, hay una rebaja de 2.5%, ¿no? Y esto se debe a lo siguiente: como estamos en para y vamos a estar alrededor de 3 meses, ¿no? Y ya estamos en el día 70 y algo, y hasta junio que termine van a ser 3 meses y un poco más, hemos calculado, ¿no?, de que las familias, digamos, que podían tener una cuota, el promedio de familias que tenían una cuota mensual de 1.500 soles, por decirlo, al mes, estos 3 meses les va a pegar. Entonces lo que hemos dicho es, estos 3 meses no te preocupes, digamos, ¿no? Estos 3 meses el Estado es el que va a poner por ti. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos disminuido la cuota inicial del 10 al 7.5% y hemos incrementado el bono del buen pagador. Lo que queremos y buscamos con esto es que la decisión de compra que había antes de la pandemia, porque acordémonos, es muy difícil y nos va a pegar mucho seguramente reactivar nuevamente el tema inmobiliario, pero la verdad es que hay población y hay familias que necesitan vivir y necesitan adquirir una nueva vivienda y que tenían esta decisión tenían una decisión tomada inclusive antes de la pandemia. Y lo que queremos es que con esta pandemia acompañar esa decisión, que no renuncie a esa decisión de compra, ¿no? Porque esto podría generar no solamente el tema de reactivación, sino también el poder contar con una vivienda. Y ahí el sector está acompañando, ¿no? Entonces, estamos autorizando las obras de construcción para que esto nuevamente camine y tengamos la oferta, digamos, disponible en los próximos meses. Estamos simplificando los procedimientos a través de lo que mencionaba la 29090 para que haya un mayor dinamismo para el otorgamiento de licencias de construcción, ¿no? Pero es importante, y por eso también hay un especialista acá, es muy importante que consideremos y tomemos muy en cuenta los lineamientos y el protocolo que se ha establecido por el sector del Ministerio de Salud. Y ahí el sector vivienda también tiene sus propios lineamientos y protocolo. En el caso de los agentes inmobiliarios y digamos, la actividad inmobiliaria, sobre todo la actividad de compra y venta de inmuebles, el agente también tiene que tener cierto protocolo, porque si no, no solamente se puede contagiar, sino que va a contagiar seguramente o va a generar, digamos, una inseguridad en aquellos propietarios donde tiene que ofertar la vivienda. Entonces, es sumamente importante no solamente respetar, sino practicar las medidas de seguridad, la de todos los días, ¿no? Las que ya venimos haciendo y practicando, pero aún
con mayor énfasis, sobre todo porque ustedes van a entrar a casas, ¿no? A veces desocupadas, a veces ocupadas, y eso también involucra un riesgo, y eso es importante que ustedes lo sepan. La noticia, y ahí lo que puede ser algo positivo, es que el decreto supremo que va a salir en fase 2, ¿no? Está proponiendo, y ojo, todo lo que estoy mencionando referido a la fase 2 todavía no está publicado, ¿no? Puede ser un adelanto, pero se tiene que ratificar con la publicación. A veces el día a día cambia, pero la intención, ¿cuál es? La intención es que sea más simplificado el procedimiento de acreditación para que puedan salir las empresas productivas y en este caso las actividades ya de una vez a reactivar. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de empresas jurídicas con no mayores a 8 o 9 personas, eventualmente, ¿no? Van a tener que regirse con el protocolo del MINSA y ya no tendrían la necesidad de aprobar un protocolo como empresa, ¿no? Tratándose de un personal que es menor, ¿sí? Y esto estaría ahora referido y, digamos, precisado para que en las empresas, digamos, que manejen mayores a 10 personas, ¿no? Necesiten forzosamente acreditar un protocolo como empresa dentro de la actividad que van a realizar, ¿no? Eso es importante porque muchos agentes inmobiliarios se mueven como profesionales independientes y hay otros que se mueven dentro de la persona jurídica o empresa que no necesariamente son más de 8 o 9 personas, ¿no? Esto puede ser también una especie de simplificación para que puedan reanudar las actividades. Muchas gracias, viceministro. Tenemos algunas preguntas acerca de eh, acá de la transmisión, de los colegas que se están conectando. A ver, vamos a hacer una. Déjenme buscar una. Una fácil, por favor. Disculpen mi expresión, estoy con mucha algarabía y la hice estallar. Disculpen. Este, una, ¿sabes qué? No llego a leer, ahorita solamente son los saludos, pero una que quería hacerle, viceministro, era con referencia a los permisos de nuestra actividad como agente inmobiliario. Teniendo acá al especialista del sector inmobiliario, el doctor José Arbulú, quisiera que por favor, José, si puedes aportarnos alguna pregunta que tengas ahí para el viceministro. Ok, correcto, muchas gracias. Sí, Adelante. hay una preocupación respecto de la actividad de los agentes registrados, por un lado, contra aquellos que no se han registrado y que igual están operando, digamos, formalmente. Entonces, si va a haber algún tipo de diferenciación, de requisito, o en todo caso de incentivo a aquellos que sí están formalizados conforme a la ley de agentes inmobiliarios del 908. A ver, sí, no escuché, al Sí, final no escuché muy bien, pero de todas maneras sí entiendo la pregunta. Mire, nosotros tenemos como Ministerio de Vivienda, tenemos un registro de los agentes inmobiliarios. Claro. Lo que quiere el sector es potenciar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que los agentes inmobiliarios cumplan el rol por el cual fue creado el registro. Quiere decir que haya formalización en esta actividad. Entonces, cuando se está desarrollando la actividad en esta primera fase, todos los que salen a trabajar, digamos, están permitidos o autorizados, se requiere una autorización emitida o tramitada ante el Mininter, ¿no es cierto? En la página web sacan una autorización. De repente un agente inmobiliario, ahora que se permite en la fase 2, va a tener que sacar una autorización por lo menos temporal o provisional hasta que pues se normalice todas las actividades. Entonces ahí lo que estábamos pensando, y eso es también parte de la reunión que tuvimos ayer, es que nosotros podamos trasladar e informar al Ministerio del Interior la relación de aquellos agentes inmobiliarios registrados por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y eso sería importante porque es de alguna forma contribuir a la formalización, que sean los agentes inmobiliarios, por lo menos
tengamos la certeza que en esta etapa donde hay restricciones, los únicos que deberían de salir son aquellos agentes inmobiliarios registrados y contemplados por la ley, ¿no? Eso sería, digamos, la posibilidad. Y tenga por seguro que el día lunes, si no es el martes, el Ministerio de Vivienda está trasladando, una vez que salga el decreto supremo, al Ministerio del Interior, la relación de agentes inmobiliarios que nosotros tenemos en nuestro registro, ¿no? Con eso puede hacerse un match y se puede informar, ¿no es cierto?, de que la actividad se reanuda en el tema inmobiliario, en el tema de los agentes inmobiliarios se reanuda básicamente con aquellos agentes inmobiliarios inscritos y registrados en el Ministerio de Vivienda. Wow, eso es importantísimo. Muchas Señor gracias. viceministro, justo hay acá una pregunta, Martita, que estoy leyendo, que es de Loti Cabrera. Y bueno, creo que prácticamente usted ya le ha respondido. Dice acá, los agentes inmobiliarios independientes, ¿cómo se movilizarán? Si tienen registro, se refiere a de qué manera se pueden movilizar. Bueno, hay transporte público, también inclusive el transporte privado, ¿no? No hay, digamos, ahí ninguna restricción. Si yo soy un agente inmobiliario y tengo un auto, por ejemplo, tendría que acreditar, y hay un permiso que se emite el Ministerio del Interior asociado justamente a mi actividad. Y si mi actividad está dentro de la fase 2, no habría ningún problema en ser autorizado, ¿no? Y en el caso del transporte público, nosotros hemos reiniciado, por ejemplo, actividades en el Ministerio, ya tenemos un 40% de manera presencial, ¿no? Desde el lunes pasado. Y bueno, y tenemos personal que se traslada en transporte público. Lo que pedimos es que haya el suficiente cuidado, ¿no? Y entonces ustedes también van a tener que comunicar muy bien y tener muy bien coordinado también la forma con su cliente, ¿no? Cómo es que se va a ofertar esto. Yo recomendaba lo siguiente. Yo sé que dentro de la actividad, a veces, por digamos, eficiencia de tiempos, de repente citamos a 2, 3, 4 clientes, ¿no? En un mismo predio el mismo día, y a veces esto se da. Y yo la recomendación es que sea solamente por cita, y eso ustedes siempre lo hacen, ¿no? Pero que además las citas sean, digamos, pauteadas, ¿no? Podría ser una en la mañana, una en la tarde, y la idea no es tampoco aglomerar 2, 3, 4 clientes en un horario muy pequeño y reducido, ¿no? Es algo que ustedes lo van a tener que recomendar como gremio, también es importante, ¿no? Pero en el traslado va a depender como es cualquier trabajador, ¿no? Y con la seguridad que tenga o el alcance del medio de transporte. Otra alternativa que el Ministerio viene difundiendo, y ojalá, yo no sé si se puede implementar, pero yo tengo un grupo de gente que trabaja conmigo y ya han abandonado el auto, 3 de ellos de los 7 personas que trabajan conmigo, y los 3 se movilizan en bicicleta, ¿no? Yo estamos en San Isidro, uno viene de Magdalena, otro viene de Miraflores y otro viene de Surco, Miraflores, ¿no? Y se traslada en bicicleta de ida y de regreso, así que es una alternativa también para que puedan, fomentando, digamos, la movilidad no motorizada, ¿no? También el transporte no motorizado, que es importante. Muchas gracias, señor ministro. Acá hay una pregunta también de Hugo Eliezer. ¿La lees, Martita? ¿La puedes ver para que la leas? Déjame un ratito. Hugo Eliezer dice, consulta, los brokers que tenemos código PJ con asesores que trabajan bajo su responsabilidad temporal hasta que saquen su código propio. O sea, pregunta, más que nada lo que pregunta es cómo se van a movilizar los agentes que están trabajando bajo el código del broker, de la empresa. Pues la empresa tiene la responsabilidad del agente, ¿no? Claro, a ver, ustedes saben de que todo esto es nuevo también, ¿no? Todo este procedimiento son nuevos y más se van implementando día a día. Sí. Hemos tenido a la hora de la fase 1 muchas consultas y hemos tenido que, digamos, replantear inclusive las autorizaciones que, claro, en este caso de la fase 1 involucran aún obra en construcción, que tiene que tener muchos requisitos. Y ahí nosotros también estamos acomodando, digamos, y siendo flexibles en algunos supuestos que no se estaban planteando desde el comienzo. Entonces, en este caso particular,
lo que le puedo transmitir lo siguiente. Cuando, por ejemplo, en el caso que hemos autorizado una obra, la obra se ha autorizado con todo lo que contenga la obra. Quiere decir, una empresa puede tener 3 o 4 obras, ¿ya? Pero la empresa es una empresa, el promotor es una persona jurídica que tiene a su cargo una licencia, por ejemplo, y tiene una póliza CAR, y tiene a su cargo un contrato con terceros que ejecutan la obra, proveedores, ¿no? Cuando autorizamos una obra, estamos autorizando inclusive el ingreso de los proveedores. O sea, de manera indirecta estamos autorizando a personal de otras empresas involucrados y participando en esa obra, porque lo que estamos nosotros autorizando es todo lo que ocurre dentro de la obra y el impacto que puede tener hacia alrededor, por ejemplo, en materiales, en desechos, en transporte de proveedores de cementos o cómo se dejan las cosas. Pero lo que iba yo y la analogía con lo que se me ha preguntado, cuando se autoriza a la persona jurídica, ¿no? Y hay trabajadores dentro de la persona jurídica, ¿no? La idea es que estas personas, o sea, la persona jurídica tiene que acreditar a los agentes inmobiliarios que trabajan dentro de su empresa, ¿no? Y dentro de esta autorización, o sea, todos, digamos, tendrían la posibilidad de trabajar para la empresa, ¿no? De eso, más o menos, es un símil lo que hacemos con las obras de construcción, ¿no? Hay que acreditar efectivamente si efectivamente estas personas pertenecen a la persona jurídica. Ok, entonces, bajo lo que usted nos está diciendo, señor ministro, querría decir que en el tema de las personas jurídicas, sus colaboradores podrían trabajar con su código, con el código PJ. ¿Es así? Como le digo, debiera ser de esa forma, digamos, que yo tengo una empresa, ¿no? Una empresa, y la empresa tiene código de agente inmobiliario, ¿no? Agente Exacto. inmobiliario, David PJ. Ramos S.A., ¿sí? ¿Sí? Ajá. Entonces, David Ramos S.A. Y David Ramos S.A. tiene unos 5 o 6 eh, Agentes a trabajadores, su ¿no? cargo. Trabajadores que trabajan dentro de este código del agente inmobiliario, ¿sí? Sí. Entonces, la lógica es que si hay autorización de trabajo para que la PJ trabaje, la PJ no puede trabajar si no lo hace con sus trabajadores, ¿no? Entonces, Claro, de alguna forma están autorizados las personas autorizados. vinculadas a la PJ, ¿no? Si no, no Ya. podría desarrollar su actividad, ¿no? Claro. Muchas gracias, señor ministro, por su participación. Eh, José Antonio, buenas tardes. Eh, Él es abogado especialista en el sector inmobiliario y nos hablará de los aspectos legales para reiniciar las actividades inmobiliarias. Adelante, José Antonio. Sí, muchas gracias a todos los presentes, al viceministro y a todos los invitados. No sé si se escucha bien, empezamos. Quisiera Sí. compartir pantalla, si me permiten, para poder Sí, adelante. compartir pantalla. Puedes compartir. En este corto tiempo que nos han dado, voy a Sí, tratar de ser muy comparte. breve. Gracias. Vamos. Ok. Ya estamos, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí. Bueno, para ser muy breve en estos minutos, voy a tratar de resumir lo que se llaman los escenarios, ¿no? Está el marco legal que tenemos que respetar para cualquier actividad nuestra. Primero es el tema de la resolución ministerial del MINSA, luego la resolución ministerial de vivienda, y finalmente estamos esperando el decreto supremo de aprobación de la fase 2. En este momento lo que podemos ir haciendo son los documentos, ordenándonos un poco, etcétera, pero sí deberíamos esperar la próxima aprobación que ya mencionó el viceministro, está por salir en unos días, respecto de la fase 2 y cualquier dispositivo relacionado a la activación de esa fase, ¿no? Los supuestos comprendidos son 3, ¿no? Primero, los actores inmobiliarios podrían ser, y son 3, ¿no? Primero, los clientes finalistas, los que van a ir a firmar o intervenir en un contrato de compraventa, una escritura, etcétera. Cómo se van a desplazar, etcétera, lo vamos a ver. Segundo, las personas naturales con negocio, que son agentes inmobiliarios, brokers, ¿no? Y finalmente, las personas jurídicas, ¿no? Estábamos hablando de las franquicias, de cualquier persona jurídica con RUC 20, ¿no? También tiene un personal a su cargo y sería el tercer supuesto.
El primer supuesto lo vamos a ver en este momento, pero hablemos del segundo y el tercero. El segundo, las personas naturales o agentes inmobiliarios independientes con RUC 10 y que tienen su registro RUC para realizar actividades inmobiliarias, deben tener su RUC activo y habido, ¿no? Activo es que esté habilitado ante SUNAT y habido que su domicilio esté hábil ante la SUNAT para que puedan en algún momento llenar los formularios ante el Ministerio de Vivienda y MINSA y que ese RUC efectivamente se le dé pase, ¿no? Segundo, si tienen unas oficinas, ¿no? Esas oficinas deberían contar con licencia de funcionamiento municipal. Ahora, esto ya es muy sencillo ahora porque las municipalidades, de acuerdo a las normas últimas que han salido en esta etapa, basta con una declaración jurada para empezar a tener tu licencia de funcionamiento municipal. Respecto del tercer supuesto, que es la persona jurídica, estábamos hablando de las empresas, ¿no? Igual, el RUC activo y habido, también la licencia de funcionamiento municipal, y también estos formularios virtuales nos van a pedir la constancia de inscripción de SUNAR o el número de la partida registral donde está inscrita nuestra empresa. Vamos a resumir rápidamente en 4 pasos lo que viene a ser el procedimiento para que podamos empezar a trabajar. Lo primero, elaborar el plan de vigilancia, prevención y control COVID en el trabajo, ¿no? Seas persona natural o seas persona jurídica, en ambos casos tienes que tener tu plan. Eso es lo que está vigente en este momento. Si de aquí a unos días sale alguna facilidad, mejoraría el escenario. Pero en este momento necesitas elaborar un plan de contenido que los especialistas que están aquí, que son médicos o médicos ocupacionales, nos van a comentar cuál es el contenido, ¿no? Entonces, primero, elaborar el plan. Segundo, registrarte ante la página web o la mesa de partes del Ministerio de Vivienda. Registrar tu plan, registrar los datos como persona natural o como persona jurídica ante el Ministerio de Vivienda. Te van a pedir muchos datos, ¿no? Vas a ir llenando y vas a subir el plan y lo envías ante el Ministerio de Vivienda para que sea el Ministerio de Vivienda que virtualmente ellos califiquen el contenido de ese plan. De hecho, no todos los planes se aprueban, ¿no? Han habido, por ejemplo, en el sector servicios, solamente una tercera parte de los planes han sido aprobados, ¿no? Entonces, tenemos que elaborar un buen plan con contenido importante, ¿no? Tercero, tenemos el tema de la aprobación. El Ministerio de Vivienda en unos días comunica su aprobación vía digital, ¿no? Y con ello ya tenemos un documento que nos sirve para ir al siguiente paso, que es el paso número 4, de registrar nuestra aprobación ante el MINSA, ¿no? Es el MINSA quien nos emite la autorización para ya a partir de ahí empezar a trabajar. Esta autorización es una constancia de labores, ¿no? Donde se le asigna un número de registro, ¿no? Un código QR, y este documento es importante tenerlo en el celular, escaneado, tenerlo impreso, llevarlo, porque esto es lo que nos va a dar la cobertura o el paraguas de autorización, ¿no? Después tenemos, después de haber visto este escenario rápido, el procedimiento y los supuestos que hemos comentado, vamos a regresar a ver el supuesto número 1. En el caso que seas o tengas clientes, ¿no?, que quieran ir a cerrar una transacción inmobiliaria, pueden haber 2 momentos. Primero, la minuta de compraventa, ¿no? La podrías firmar sin necesidad de ir a la notaría, ¿no? Ahorrándote todo este riesgo, ¿no? Hemos recomendado, por ejemplo, que se usen firmas digitales. Esto es perfectamente legal y viable, de acuerdo a la ley 27291, y existen aplicaciones como Adobe Acrobat Reader, ¿no? Y el Adobe Fill and Sign, que te permiten firmar documentos, ¿no? Y puedes registrar tu firma en ese momento sin necesidad incluso de imprimir el documento. Te ahorras la impresora, el papel, etcétera. Lo firmas
digitalmente y se lo envías a la notaría. Esta es una recomendación muy práctica, muy importante, ¿no? Eso en cuanto a la firma de la minuta de compraventa. Lo que sí es necesario es sacar una cita notarial para la firma de la escritura pública. Eso sí es, digamos, 100% presencial. Solamente van las partes contratantes, ¿no? A esa cita, ¿no? Se identifican con su DNI, tienen que ir a la hora indicada. Es muy estricto el procedimiento que los notarios ya están aplicando, ¿no? Están atendiendo en un horario reducido también. Y tus clientes van a firmar presencialmente con el procedimiento del pase notarial. Si ustedes entran a la notariadigital.org, que es una página web ya habilitada, los clientes o tú puedes ayudarlos a que se registren sus nombres y con qué notaría están, a qué horas, etcétera, e imprimen su pase. Eso les va a permitir, desplazarse hacia su cita y ese sería el pase que tienen para poder desplazarse a su cita notarial, ¿no? Si adicionalmente pueden sacar si no se transporta en transporte público, pueden hacerlo sacando su pase vehicular con el Ministerio del Interior, que también es muy sencillo en la página web del Ministerio del Interior, ¿no? Entramos al segundo supuesto o el segundo escenario, que son las personas naturales o agentes inmobiliarios independientes. Nuevamente recalcar el tema del RUC, ¿no? Y tienes dos opciones para salir a trabajar o dos opciones legales, ¿no? La primera opción es registrarte bajo el listado de los trabajadores de una persona jurídica inmobiliaria. Como comentaba hace un minuto el viceministro, es el mismo escenario que están utilizando las promotoras o constructoras, ¿no? Porque cuando registran a la persona jurídica, entran bajo el paraguas de la persona jurídica todos sus trabajadores. Y la recomendación es que pongan a sus trabajadores o sus agentes inmobiliarios bajo el listado que está contenido en el plan de SICOBIT, ¿no? Elaboras el plan y también como anexo está la lista de esas personas y sus cargos o sus DNIs, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una opción. Estás bajo quieres trabajar como agente inmobiliario y eres parte de una persona jurídica, tienes que estar en la lista de ellos, ¿no? En la lista de esa persona jurídica, ¿no? Y la segunda opción es que como eres independiente, obtienes tu pase personal. Nuevamente, todo el procedimiento, el plan de prevención y riesgo de COVID, SICOBIT, la aprobación ante el Ministerio de Vivienda y tercer paso, el registro ante MINSA. Todo esto es vía digital. Es obtenible, hay que hacer un buen plan, pero es viable esta forma, ¿no? Las recomendaciones que desde el punto de vista legal podemos dar para los agentes inmobiliarios independientes son las siguientes. Primero, obtén de todas maneras tu autorización. Sin eso no puedes salir a trabajar. Vas a terminar en la comisaría del sector si es que sales sin autorización, ¿no? Segundo, puedes obtener en el mismo momento que estás obteniendo tu autorización ante el ministerio, puedes también aplicar en ese momento a obtener tu pase vehicular. Te da la opción, te pide el número de placa, etcétera, y vas a imprimir tu autorización de actividad y tu autorización vehicular. Eso es un escenario. Lo otro es que, como comentábamos, si eres persona natural, pero puedes estar también dentro de la persona jurídica, ¿no? Y estar en la lista del personal del plan SICOBIT. Entonces vas a circular con la autorización que le dieron a la persona jurídica, ¿no? Es importante que complementes este documento con una carta de la persona jurídica empleadora, también puede ser digital, donde te acredite a ti como trabajador o parte del equipo de esta persona jurídica. Y si pudieras también, porque lo dice la norma, un photocheck, ¿no? Emitido por esa persona jurídica, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones importantes para los agentes inmobiliarios si quieren operar como personas naturales, ¿no? Ahora nos vamos al otro escenario que es las personas jurídicas. Las empresas, nuevamente, RUC ha habido, activo,
su inscripción en la SUNAT y la licencia de funcionamiento municipal, ¿no? La primera opción es que te registres con actividades que se denominan servicios inmobiliarios realizados con bienes propios o arrendados. Por ejemplo, una promotora podría registrarse aquí porque tiene bienes propios. Ellos mismos construyen, ellos mismos son los propietarios, las casetas de ventas propias, ¿no? Por ejemplo, y sería la primera opción. Y lo otro, van a estar la mayoría de agentes inmobiliarios, son los servicios inmobiliarios a cambio de una retribución o un honorario, ¿no? Entonces, esas dos opciones nos va a dar las páginas web que se están habilitando en los servicios de autorización que van a salir en la fase 2. Esto es lo que hay que marcar, ¿no? Las recomendaciones para las personas jurídicas son las siguientes. Aquí tenemos 8 recomendaciones. Primero, obtener, ya lo hemos dicho, su autorización de actividades inmobiliarias. Segundo, inscribirse en el registro MINSA, ¿no? El primer punto es la autorización de actividades inmobiliarias ante el Ministerio de Vivienda. Lo segundo es la inscripción ante el MINSA. Tercero, la licencia de funcionamiento vigente. Cuarto, implementar adecuaciones en sus oficinas. Aquí están los especialistas, nos van a dar los detalles. Esto es muy importante, si no, no van a poder reiniciar sus actividades en sus oficinas, ¿no? Hay que seguir todos los protocolos, ¿no? Y hay que invertir tiempo en eso, ¿no? Esto va a ser muy importante, la adecuación de las oficinas previo al inicio de labores. Quinto, incorporar en su personal en el listado del plan Psicovid, ya lo hemos mencionado. Emitir cartas de la persona jurídica empleadora a cada uno de sus trabajadores. Tercero, lo del photocheck. Y finalmente, haber aprobado el proyecto de construcción en el plan Psicovid, si fuera el caso de trabajadores o agentes inmobiliarios que están vendiendo en casetas de ventas, ¿no? Si están vendiendo un proyecto XY, por así decirle un nombre, ese proyecto tiene que estar con la aprobación de construcción del Ministerio de Vivienda y Construcción. Entonces, esos vendedores relacionados a la promotora tienen que estar vendiendo un proyecto que también ha sido autorizado bajo el plan Psicovid, ¿no? Esto es aplicable, este punto 8 es aplicable solamente a los agentes inmobiliarios que están bajo el paraguas de una promotora o constructora, ¿no? Bueno, finalmente gracias. Sé que mi tiempo es muy corto, ¿no? Pero estamos disponibles para cualquier pregunta que tuvieran los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, José Antonio, por tu participación. Ahora le doy pase a Marielita. Importantísimo el aporte, Mariela. Sí, muchísimas gracias, José Antonio. Acá retomando con la presentación de los invitados, pasamos con Ricardo Riategui. Él es presidente de la Asociación de Brokers Inmobiliarios y también vicepresidente de lo que viene a ser el gremio en la Cámara de Comercio de Lima. ¿No? Ricardo Fernando, no sé por qué te he dicho, sorry. Ricardo, mira, en esta tarde, ¿no? Queremos hacer mención de que, y agradecerte también, porque realmente has sido una de las personas que ha llamado a trabajo colaborativo, ¿no? Con diferentes asociaciones, con diferentes empresas, ha llamado a hacer mesa en la Cámara de Comercio de Lima, para lo que es el análisis de la ley 29080 y también partícipe para la presentación de la carta a Produce, ¿no? Para lo que es la reactivación de lo que es las actividades inmobiliarias, ¿no? Bueno, pasando a la pregunta, Ricardo, queremos saber cuál es tu propuesta para formalizar y profesionalizar la labor del agente inmobiliario. Casualmente ahorita en el chat están ahí en el tema de que los agentes formales, los informales, ¿no? Entonces sabemos que tú tienes una propuesta para ello. Te damos pase a tu respuesta.
Bueno, antes que nada, muchas gracias Marta, Mariela, por invitarme a su programa. Siempre es un placer estar con ustedes. Saludar también a los panelistas del programa, a Enzo, José Antonio, a Julio y al viceministro David Ramos, a quien le tengo un agradecimiento especial por estar aquí y tener el tiempo para escucharnos. Creo que esta época de COVID o de pandemia es una oportunidad ideal para, como bien dice el viceministro, hacer un cambio y empezar a trabajar en conjunto por el bien, no solo del gremio inmobiliario, creo yo, sino el bien de la comunidad, el bien de la sociedad. Algo que yo escuchaba mucho al momento de estas propuestas de reactivación económica era por qué es importante tu gestión dentro de la sociedad para que el Estado pueda permitirte trabajar. Eres de primera necesidad, qué tan necesario eres en el mercado para que tu trabajo pueda funcionar o pueda salir a trabajar. Y era una pregunta que siempre venía a mi cabeza porque la labor del agente inmobiliario considero yo que siempre ha sido importante. Lo que tal vez faltaba en el gremio inmobiliario era expresarlo y decir, nosotros somos importantes por esta razón, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que ser importantes para la sociedad. Algo que yo veía mucho en estos días, estas semanas en general, era la demanda terrible de, por ejemplo, departamentos en alquiler. Mucha gente se quería mudar, mucha gente tenía ese temor de si salgo a buscar un alquiler me puedo contagiar. Entonces no teníamos esa incertidumbre de muchas personas que se habían quedado incluso o habían tenido problemas con el tema de sus alquileres y no sabían qué hacer. Entonces, creo yo que ahí la labor del agente inmobiliario era una pieza, o es una pieza fundamental para que nosotros podamos contribuir a la información. Y esto es algo que forma parte de una propuesta que también quiero hacerle llegar a David, al viceministro, y es que nosotros los agentes inmobiliarios en general queremos mejorar nuestra imagen ante el público, nuestra imagen ante la sociedad. Queremos que el público o la persona que está a punto de vender su casa o comprar un inmueble no nos vea como una persona que es intermediaria, que participa solamente en dame el inmueble, lo compro y firma acá y toma tu comisión, sino en que sea una persona que realmente ayude a las personas, ¿no? Siempre escucho en muchas capacitaciones, y esto es algo que es muy cierto, y es que nuestro negocio no se trata en vender casas, ¿no? Sino se trata en ayudar personas, un negocio básicamente de personas. Entonces, ¿cómo nosotros como agentes inmobiliarios podemos mejorar esa condición, empoderarnos en cierta forma y a través de la formalización y de la profesionalización? Por ejemplo, y esto es una propuesta que se le hicimos llegar a través de José Antonio Cerrón, si no me equivoco, en una reunión que tuvimos en el ministerio, y es buscar el acercamiento entre el gremio inmobiliario y el Estado. ¿Cómo? Por ejemplo, yo siempre lo digo, hay muchas personas, y a mí mañana se me ocurre comprarme mi primer departamento, ¿no? Tengo mis ingresos que calzan justo con el crédito Mi Vivienda. Y yo llamo a cualquier agente inmobiliario y le pregunto, disculpa, ¿tú eres agente inmobiliario? Sí. ¿Me podrías decir cuáles son los requisitos para yo acceder al crédito Mi Vivienda? Yo te he puesto ahí que muy pocos agentes inmobiliarios están capacitados para dar la información precisa de los requisitos para comprar una propiedad bajo el fondo Mi Vivienda. Y lo mismo para el techo propio, y lo mismo para el techo verde, ¿no? Y lo mismo para renta joven. Entonces yo creo que este momento hubiera sido de repente mucho más accesible, en el sentido de que si los agentes inmobiliarios hubiéramos estado capacitados, por ejemplo, por parte del Estado, para ser difusores de información de los diferentes proyectos que tiene el Estado, yo creo que hubiéramos podido ayudar aún más a reactivar este sector económico a nivel nacional. Hagámoslo pensando en la sociedad, ¿no? Hagámoslo pensando en cómo contribuir y cómo ayudar a las personas. Si nosotros de repente también estuviéramos ligados, ¿no? Al Estado con estas capacitaciones, ¿no? Que de repente año a año, porque los porcentajes o los montos para acceder a los créditos vivienda van cambiando año a año, no se mantienen siempre iguales. Eso sería un incentivo para que también el agente inmobiliario se pueda capacitar, ¿no? Pueda tener esos galardones que nosotros le llamamos, y que bien mencionaste hace un momento de, ok, si llegó a su operación número 100, premiarlo,
creo yo que el buscar el reconocimiento para un agente inmobiliario implica mucho en su capacidad de conocimiento. Si nosotros estuviéramos constantemente capacitándonos, constantemente siendo certificados, premiados, qué sé yo, por parte del Estado mismo, ¿no? Que sean certificados que yo me siento orgulloso de presentárselo a un cliente y decirle, mira, yo estoy certificado por parte del Estado con este documento, ¿no? Y que sí tiene valor, que sí pesa. No existe hasta el momento algo similar. Entonces, esa es una muy buena oportunidad, creo yo, para buscar este acercamiento, ¿no? Y que sirva incluso para que el agente inmobiliario mantenga o tenga esa constancia, ¿no? Como operador, como agente inmobiliario. Porque hasta hace unos años el curso, el código de agente inmobiliario se renovaba, ¿no es cierto? Pero ahora ya no. Entonces, esa falta de renovación implica una desactualización por parte del agente inmobiliario. Y la desactualización es una invitación formal a la informalidad. Porque si yo no me capacito, yo no me preparo, entonces, ¿cuál es el fin de estudiar para esto? Entonces, mejor no estudio ni siquiera el código y me pongo a operar. Entonces, yo creo que la formalidad parte de muchas aristas, ¿no? Y nosotros tenemos un plan de propuestas, no es solamente uno, sino son varias propuestas que queremos hacerle llegar al Ministerio para poder empezar este proceso de formalización. Yo creo que ahora es el momento para formalizar. Escucho y leo a mis colegas decir acerca de los PJ, acerca de los brokers inmobiliarios. Los brokers inmobiliarios, nosotros creamos esta asociación de personas jurídicas a las cuales nosotros les queremos llamar broker inmobiliario porque queremos separar un poquito el tema de persona natural con persona jurídica, porque estamos envueltos en un mismo saco, y no hay esa diferenciación, no solamente en términos, sino en cuestiones legales, en cuestiones tributarias. No es igual que un agente inmobiliario tribute que una persona jurídica tribute, y pues para eso le voy a dar el pase después a los especialistas tributarios, me imagino, pero que en cierta forma yo creo que hay mucho por trabajar también para definir y establecer las pautas para que las personas jurídicas puedan operar. Hay mucha incertidumbre, hay mucho desconocimiento, y eso creo que es una buena oportunidad para poderlo empezar a establecer, a pautear, a aclarar, ¿no? Y que eso sea también un incentivo para el agente y para el broker inmobiliario que hoy en día quiere emprender. Yo hace poco conversaba con Víctor Cerrón, con José Antonio Cerrón, y me decía, Ricardo, ahora con todo este tema de la UIF, ¿no? Del oficial de cumplimiento, recibo más solicitudes de renuncia al código de agente inmobiliario que las de inscripción, ¿no? Entonces, sin embargo, yo he podido observar que en los 3 últimos años se han inscrito personas jurídicas, y vamos a poner una relación, en estos 3 últimos años, el 30% del total de personas jurídicas se han inscrito en los 3 últimos años. Y este año, solo en el mes de enero, aquí tengo la información, la data, lo he sacado de la misma página del Ministerio, solo en el mes de enero del año 2000, de este año, del 2020, se han inscrito cerca de 30 empresas. Entonces, si hacemos la multiplicación 30 por 12, estaríamos hablando de que más de 276 empresas se hubieran inscrito en este año 2020 si es que no hubiéramos tenido tal vez el efecto del COVID. Entonces, ¿eso qué indicador nos da? De que el emprendedor está apostando más por el sector inmobiliario, está apostando más por hacer empresa, y el hacer empresa yo lo veo maravilloso porque le da trabajo a muchas más personas, ¿no? Y que puede contribuir también a este motor del país, ¿no? Entonces, el tema de formalizar esta parte jurídica yo creo que es un tema clave, un tema importante que deberíamos de desarrollar y hacer mesas de trabajo, como bien lo dice Mariela, como bien lo ha propuesto usted, viceministro, de poder aportar. Yo creo que acá tenemos todos las ganas, ¿no? Y por eso es que agradecemos muchísimo su presencia, porque creo yo que teníamos bastantes cosas guardadas por mucho tiempo, de querer expresar, más que todo para aportar, para sumar, porque creo yo que no solamente en estas épocas de pandemia tenemos que demostrar la unión, sino siempre, ¿no? Y buscar este acercamiento. Como le decía, buscar un acercamiento con el Estado, buscar un acercamiento con el sector construcción. Nosotros hace poco hemos tenido también una reunión a través de la Cámara de Comercio con el gremio de la construcción, y formarnos parte de su cadena económica, su cadena de producción. No debe haber este divorcio, ¿no? Sino más bien buscar esta relación en la cual nosotros también podamos aportar a promover de repente sus proyectos,
¿no? A facilitar el tema comercial. Pero obviamente desde un punto de vista formal, legal, de primer nivel, capacitándonos, estando actualizados, ¿no? Y sobre todo estar reglamentados, creo yo. Parte de la formalización también, y tiene que ver mucho con otra propuesta, viceministro, es el tema de la reglamentación. Hoy en día se habla mucho del tema de la ética, por ejemplo, en las operaciones. No, que el agente inmobiliario me cerró con la comisión, me robó el cliente, que la empresa tal no me paga la comisión, que no me reconocen. Todo este tema ético, nosotros aquí en Lima, por ejemplo, ya lo hemos empezado a trabajar y a superar de a poquitos. Ya no ves, tal vez en mi caso, y creo que de varios, ya no se ven casos porque los que se veían antes, de que, por ejemplo, el cliente le robaba la tarjeta al otro cliente, que el agente inmobiliario le daba la tarjeta al cliente que no era. Se ha ido culturizando, se ha ido, creo yo, generando esta cultura inmobiliaria dentro del mercado limeño. Pero Lima no es el Perú no es Lima. El Perú son 24 departamentos que están ahí y que necesitan también ser capacitados, ser instruidos. Y no solamente que yo diga, ok, yo no soy ético y total, me va y me viene porque no pasa nada, ¿no? Y esto no tiene que ver necesariamente, y lo conversaba con los representantes de ASPAI, con los cuales tenemos un vínculo muy bonito que hemos generado en estos últimos tiempos, es que el agente inmobiliario no necesita tener, o tiene, mejor dicho, dentro de sus asociaciones, códigos de ética, pero que esos códigos de ética, al fin y al cabo, no se respetan, y eso genera también informalidad, porque dicen, ok, me sancionan dentro de la asociación, pero yo sigo operando de manera informal, yo sigo operando sin código, yo sigo haciendo las cosas de la forma que yo quiera. Entonces, más allá de tener un código de ética, lo que sí nos gustaría, señor viceministro, es, por ejemplo, tener una reglamentación, unos reglamentos de conducta, en la cual, como sucede en otros países, si yo, qué sé yo, soy un agente inmobiliario y difundo información falsa acerca de una propiedad, tengo sanciones económicas que incluso pueden llegar hasta la cárcel. Entonces, ahí el agente inmobiliario diría, ¿no? La pensaría 2 veces más antes de hacer una operación no ética, es querer estafar a un cliente, dar información que no es, o jugarle mal o no ético a un agente o entre mismos brokers, por lo cual nosotros llamamos brokers, pero entre empresas inmobiliarias. Entonces, ahí ya tenemos, ahora no sé si esto se tenga que hacer a través de una nueva ley o a través de una reglamentación o lo que ustedes crean conveniente, pero creo yo que es necesario que el agente inmobiliario tenga una reglamentación, unos reglamentos de conducta, para que así todos podamos trabajar de una manera profesional, ética, pero sabiendo a qué nos atenemos si es que nos queremos salir del carril. Entonces, yo creo que más va por ahí el tema. Yo nuevamente le agradezco su presencia, el hecho de estar aquí. Espero que sea el inicio de una comunicación constante por parte de nosotros, de la Asociación de Brokers Inmobiliarios de Perú. También le ofrecemos todo nuestro apoyo para lo que ustedes necesiten y aportar no solamente a cuestiones de Lima, sino creo yo que a nivel nacional hay muchas personas que todavía están hambrientos de este conocimiento, de esta profesionalización, y lograr que el agente inmobiliario sea un mini empresario, como lo mencionaban por ahí, de primer nivel, y que el concepto de este mismo agente con respecto al de sus clientes sea el de un verdadero profesional, no el típico intermediario o el típico oportunista que gana comisiones porque vende propiedades, sino que sea un verdadero asesor, que si yo mañana le pregunto cómo puedo acceder a un crédito a mi vivienda y yo esté capacitado para hacerlo, que cuando el próximo año cambie la normativa de los fondos, yo tenga conocimiento, ¿no? Que si un cliente me dice, y esto es algo que también, antes que se me vaya la idea, perdona, que yo, ya los que me conocen saben que estoy ahí y con esto termino. Un minutito más, Ricardo. Sí, totalmente. Sí, existen 2 grandes mercados. El mercado de propiedades de primer uso, el cual está muy bien ordenado, trabajado y profesionalizado por nuestros amigos de Capeco, ACI y todos estos gremios de la construcción, pero hay un mercado que considero que es mucho más grande, que es el mercado de propiedades de segundo uso,
que no está reglamentado, que no está formalizado, que no hay información, que no hay estadística. Creo yo que el que se cree un área de informática o estadística informática, donde tengamos todos los valores y las operaciones realizadas de propiedades de segundo uso, sería de verdad un verdadero incentivo que ustedes como Estado podrían apoyarnos para nosotros los agentes inmobiliarios. Creo yo que teniendo todas esas herramientas, los agentes estaríamos muy agradecidos con ustedes, muy orgullosos de ser agentes inmobiliarios, que ya lo somos, pero amaríamos más nuestra carrera de aquí en adelante. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y por haberme aguantado. Gracias. Muchas gracias, muy buenos aportes, de verdad, que los agentes inmobiliarios podamos ser difusores de gobierno. Estoy seguro que vamos a tener al viceministro en mesas de trabajo de AVI en la Cámara de Comercio de Lima. Ahora sí, vamos a dar pase a dos grandes invitados, agentes inmobiliarios, empresas inmobiliarias. De verdad, esta parte es muy importante porque ellos nos van a hablar toda la parte médica y de seguridad acerca de los protocolos. Adelante, Martita, con el siguiente entrevista. Sí, así es. Muchas gracias, Ricardo. Con nosotros tenemos al doctor Julio Ramírez, médico en salud ocupacional, a quien agradecemos por su participación en el programa. Doctor Ramírez, según la resolución ministerial 265-2020, MINSA, que modifica a la resolución 239-2020, ¿qué alcances y qué recomendaciones nos podría dar usted a los agentes y brokers inmobiliarios de acuerdo a los lineamientos en cuanto al cuidado de la salud por exposición al COVID-19? El audio, doctor, por favor, ¿puede activarlo? Ahí estamos. Gracias, Marta. Señor viceministro, buenas tardes, buenas noches con todos. Básicamente, la 269 nos da lineamientos para hacer un plan de trabajo de reingreso a las actividades. Qué bueno que ya el sector inmobiliario está ya en esas miras, así que se tiene que iniciar elaborando dicho plan, donde hay dos puntos cardinales. Primero, identificar si es que los trabajadores o si es que todos los miembros no están en un grupo de riesgo. Y dos, qué actividades se va a tener con los que van a entrar a trabajar para cuidar su salud ante este contexto de COVID, ¿no? La idea es disminuir todas las posibilidades de ir a contagiar o de que nos contagiemos con la enfermedad. Así que en el primer punto, identificar a todas las personas que básicamente son mayores de 65 años, diabéticos, hipertensos, con enfermedades renales, inmunosuprimidos, con obesidad mayor a 40. Esto ya lo contempla en la modificatoria, ¿no? Como sabemos, del 100% de personas infectadas, el 80% va a ser asintomático, van a tener síntomas muy leves. El 20% y 15% va a ser síntomas. Y un 2%, ¿no?, va a tener muchas más complicaciones. Ese 2% está identificado dentro de la población vulnerable. Así que la recomendación dentro de esta resolución ministerial identifica muy bien a este grupo y vela por la salud y la integridad de estas personas. Así que es muy importante que todos ustedes se identifiquen en qué situación están. Si no están en ese grupo vulnerable, entren a realizar sus labores. Para entrar a realizar sus labores, tienen que tener alguna asesoría médica definitivamente, para ver la conveniencia de hacer pruebas rápidas, para ver el estatus de salud que se encuentran todos, ¿no?, para enfrentar ya el trabajo. Luego con ello, el asesor médico, un médico ocupacional los puede orientar para que llenen unas fichas donde está un test y te da más o menos todas las características que pueda tener
una persona para que entre sin ningún riesgo de tener la enfermedad, ¿no? Ya el médico ocupacional decide sí o no realiza una prueba de COVID. Con todos estos puntos importantes es que ya se empieza la labor de toda actividad, dentro de ellos la de ustedes, ¿no? Como agentes inmobiliarios. Pero básicamente es eso, ¿no? Identificar bien qué posibilidades tenemos de contagiar o de contagiarnos y cómo vamos disminuyendo esta curva de infectados que tiene el país y que ahorita está luchando día a día. La idea es que hagamos nuestras actividades, ¿no? Con todos los lineamientos que conocemos todos, que día a día lo vemos en noticieros, lo básico, principal, ¿no? El lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Son 3 puntos importantes para que cuando realicen sus actividades, ¿no? Lo lleven sin ningún riesgo. Muchas gracias, chicos, por avisarme. Muchas gracias, doctor Ramírez, por su participación. Muy importante lo que nos dice. Quería hacerle una consulta. El uso de las botas, el uso de los guantes, ¿están contemplados o usted lo sugeriría para poder realizar las actividades de un agente inmobiliario, dado que nosotros hacemos visitas a locales y casas, algunas veces, mayor de las veces desocupadas, pero en algunas ocasiones hay ocupadas? ¿Cuál sería su recomendación, doctor? Bueno, definitivamente ustedes están, si es que tienen poca contacto con personas, el riesgo se define en muy alto, alto, mediano y bajo riesgo. El bajo riesgo es el que tiene poco contacto con cantidad de personas. Entonces, a mi entender, yo los calificaría como bajo riesgo, ¿no? Pero eso no significa que bajo debe ser la guardia a no infectar. Ujú. Hay definitivamente situaciones en que no se deben tener en cuenta porque hay mucha desinformación y diferente tipo de opiniones. A mi entender, no es necesario el uso de guantes, no es necesario el uso de botas, ¿no? Lo que sí es necesario es frecuentemente el lavado de manos, ¿no? Y reitero, la tríada muy importante: distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarilla. Si que vas a tener a un cliente, no te acerques a más de o a menos de 1,5 metros, ¿no? Ujú. Siempre usas tu mascarilla. Y luego de salir de ese ambiente donde has estado o antes de salir, tu lavado de manos. Si no hay un lavadero funcionante, porque son ambientes que a veces están cortados el agua porque no están funcionando dicho ambiente, llevar tu gel, tu alcohol gel, para reemplazarlo por el lavado de manos. Ujú. Muchas gracias, doctor, por su participación y por sus recomendaciones. Ha sido un gusto poder contar con su presencia en el programa. Mil gracias. Claro. Ahora le doy paso a Marielita que le tocaría hacer la pregunta a Enzo. ¿Sí? Adelante. Excelente. Sí. Continuando con la presentación, ahora estamos con Enzo Pasalacqua. Él es especialista en bioseguridad, ¿no? Y casualmente, Enzo, bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y No sé, quería, okay, quería que nos despejes dudas acerca de lo que es el protocolo, de cómo vamos a salir a trabajar, ¿no? Porque en los lineamientos del MINSA, en los lineamientos de las resoluciones, ¿no? Habla de una clasificación, ¿no? Como una matriz. Entonces, hay mucho desconocimiento, o de repente muchos mitos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, lo que nos interesa, lo que está viendo nuestra audiencia, más como de 150 personas están viendo y quieren saber, voy a salir a trabajar. Hemos visto estos protocolos donde dicen que hay que ponernos botas,
hay que ponernos guantes, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que utilizar, ¿no? Según nuestra actividad, en qué nivel también estamos según la clasificación de esta matriz, pues, de peligrosidad. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. El poco tiempo que tengo para esto voy a enfocarme sobre todo en desmitificar algunas cosas y hacer de repente hincapié en los riesgos y el peligro. La parte en que se menciona matriz es matriz de riesgo o de exposición de los trabajadores, no confundirlo con las matrices de riesgo y PERC, que son documentos completos, complejos y complicados que para este momento no se están exigiendo. Cada empresa ya debería tener estos matrices y solo se va a incorporar a ellas el tema del COVID. Pero estas matrices se refiere a lo que ya mencionó el doctor, el riesgo si es muy alto, es moderado o es riesgo bajo. En cuanto a la exposición hay que tener en cuenta de que por más que ustedes compartan una actividad, el riesgo no necesariamente es el mismo, porque puede ser que una persona vaya a trabajar desde su oficina la mayor parte del tiempo y hacer teletrabajo y tenga muy poco contacto con el público, mientras que otros puedan tener que hacer visitas cuando se autorice esto a inmuebles que están ocupados, con personas en el inmueble. Entonces el riesgo es diferente. Pero siempre hay que tener las cosas en contexto y probablemente más riesgo tengan al desplazarse si usan transporte público que al realizar su actividad de broker en el momento que muestran el inmueble a un cliente potencial o a diferentes clientes. Por el otro lado, ustedes podrían tener que mostrar de repente un espacio de mucho tránsito o que de por sí tiene otros riesgos detrás propios del local, puede ser un local industrial. Entonces en ese caso van a tener que utilizar equipos de protección personal o si tuvieran que mostrar de repente un denuncio minero, por poner un caso extremo, pero que también se dan, ¿no? Entonces ahí los riesgos van por las características propias del local o el lugar, el inmueble, la propiedad que van a mostrar. En cuanto al tema del COVID, lo que tienen que tener clarísimo es que el COVID solo puede ingresar al cuerpo humano básicamente por las mucosas, por las membranas de las vías respiratorias, tanto nariz como la boca y de los ojos. Y en eso tenemos que centrarnos. Si nosotros protegemos bien nariz, boca y ojos, no hay forma de que el COVID entre a nuestro organismo. Y ahí viene un poco el desmitificar. No se necesitan esos trajes de Tyvek que ven que están utilizando mucha gente. Eso es más para una tranquilidad emocional de ambas partes, ¿no? Del que recibe esa visita como el que hace esa visita. Pero no nos sirven, no los necesitamos porque la piel es una barrera suficiente para evitar el paso del COVID. No es como el caso, por ejemplo, del virus papiloma que sí puede pasar a través de la piel. Otros virus que podrían contaminarnos, infectarnos, con el COVID no ocurre esto. Entonces, como dijo bien el doctor, basta lavarse o desinfectarse adecuadamente las manos y proteger ojos, nariz y boca con equipos de protección suficientes, adecuados y debidamente empleados. No se trata de tener cualquier mascarilla, que en muchos casos casi ni nos protege, o usarla inadecuadamente y al final nos vamos a contagiar por la manipulación indebida de esa mascarilla, o como veo frecuentemente con mucha preocupación, no usar lentes antiderrames, lentes herméticos que cierren contra nuestra cara y eviten que el virus del COVID pueda entrar a través de las mucosas del ojo. Entonces, en vez de gastar en botas, en trajes de Tyvek, en guantes que no vamos a necesitar, enfoquémonos en gastar en una buena mascarilla, acá les voy a mostrar, pero se vea bien. Tengo un problema ahí con el fondo. Pero bueno, esta es una mascarilla N95, vamos a sacarla de acá para que se vea, que es la recomendada para los casos en que va a haber cierto nivel de exposición. Recuerden que tenemos 2 o 3 tipos diferentes de mascarillas, pero estas son las N95, quizás de más lejos se vea. Sí. Okay. Estas mascarillas son las que deberíamos usar preferentemente. Durante mucho tiempo se dijo que era solamente para el personal sanitario. Esto responde a que había una escasez en el mercado y se quiso dar la prioridad al personal sanitario, pero
como especialista en protección respiratoria, yo recomiendo el uso de estas mascarillas sin filtro de exhalación, sin válvula de exhalación, porque las que tienen válvula de exhalación permiten que el aire del que está detrás de la mascarilla salga libremente, y si es asintomático o presintomático, puede estar contagiando a las demás personas. Si es que la mascarilla tiene, como el caso esta de aquí, que van a ver aquí un borde que es el filtro, entonces yo le pongo encima otra mascarilla delgada de SMS, material de uso quirúrgico, o una mascarilla quirúrgica como estas que ya las conocen, que son las mascarillas simples. La pongo por encima y así protejo también a las personas que están fuera y respiro con cierta facilidad. ¿Okay? El uso de la mascarilla es súper importante, que tiene que colocarse de tal forma que se adhiera a la forma de la cara por todo el contorno. Si yo no lo hago de esta forma y quedan, por ejemplo, en el caso de las mascarillas quirúrgicas que muchos emplean, se las ponen de tal forma que por los lados quedan como unos túneles. Y por ahí voy a estar respirando. Entonces no estoy respirando a través de la protección de la mascarilla y me voy a contaminar con toda facilidad. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con colegas míos del Cuerpo de Bomberos? Lamentablemente, no sé si están al tanto, ya tenemos más de una docena de fallecidos confirmados por COVID y otros por confirmar. En caso de la Policía Nacional, que nos superan ampliamente en número, han muerto también muchísimos más, ha sido por no estar usando los equipos suficientes o adecuados de protección personal. Entonces, el kit del asunto está ahí. Uno puede estar en medio de una sala de COVID con mucha carga viral, con un alto conteo viral, o sea, las probabilidades de contagiarse son muchísimo mayores, pero si uso el equipo adecuado de la forma adecuada, no va a pasar nada. Inclusive, un tema que hay que también combatir. Se sigue diciendo, y hasta hace poco la OMS decía de que no se contagiaba a través del aire, ya está plenamente demostrado que el COVID sí se contagia a través del aire. Ojo, aclaración aquí, no significa que el COVID viva flotando en el aire como las esporas del moho, de ciertos hongos o, en fin, virus más pequeños, no es eso. Es que después de que una persona lo expulsa de su organismo a través de la tos, a través de hablar muy fuerte, de cantar, de estornudar, de acuerdo a las condiciones ambientales, atmosféricas, de humedad de aire, las microgotículas que no habían sido tomadas antes en cuenta pueden quedarse en suspensión en el aire hasta 3 horas después. Esto ya está demostrado con pruebas de laboratorio de los laboratorios más importantes de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, y también de laboratorios universitarios, con pruebas de video con cámaras ultravioleta y con cámaras infrarrojas. Entonces, esto ya no es un tema de opinión, de discusiones políticas, es una realidad. Justamente por no tener eso en cuenta, antes el mismo personal de salud, el personal médico, el personal sanitario, confiando un poco en la información que había de otros coronavirus anteriores y también de la OMS, es que muchos de ellos se han contagiado. ¿Por qué? Porque se protegían muy bien de repente en el momento del procedimiento con el paciente, pero después salían al pasadizo, a la sala de estar, se quitaban la mascarilla porque supuestamente no estaba en el aire, el COVID. Y entonces eso genera una serie de contagios. La mejor recomendación que les puedo dar es que desde que ustedes salen de su domicilio hasta que regresan a su domicilio, asuman que desde que ya están transponiendo esa puerta, ustedes están contaminados, por decirlo de alguna forma. Y la medida en que ustedes utilicen la mascarilla y utilicen los lentes adecuados, no se van a tocar la cara, no se van a tocar los ojos, no se van a tocar la nariz, no se van a tocar la boca, entonces no se van a contaminar. Y tienen que hacerse el hábito de ser conscientes de que cuando vayan a tocarse, tienen que haberse desinfectado primero las manos. De preferencia, lavándoselas con el procedimiento que todos conocemos, con agua y jabón abundante por más de 20 segundos, y de no ser posible esto, usando alcohol en gel, que es mucho mejor. Si podemos usar más que el alcohol en gel, que se hace para evitar derrames, tener así, o así como tengo yo aquí a la mano, alcohol líquido, porque cubre mucho mejor las superficies y nos permite hacer una mejor desinfección, siempre con el porcentaje mínimo de 60 para arriba grados de alcohol. Mucho cuidado, porque lamentablemente hay gente tan
desalmada, tan inhumana, que están vendiendo alcohol diluido hasta en la farmacia, lo he encontrado. Mascarillas que son falsificadas, que son copias, y eso está poniendo en peligro a la población. Entonces, si ustedes utilizan alcohol con la calidad adecuada, utilizan mascarillas y lentes adecuados, no va a pasar nada por más que estén en medio de un hospital de COVID. Otra recomendación, de ser posible, utilizar caretas. Acá tengo una, que esta es una careta súper económica, valen como 12, 15 soles, se pueden conseguir, súper cómoda para usarla, no pesa, no cansa, no produce dolor de cabeza como otras que son más pesadas, más aparatosas, y muy anatómica. Esto es casi como la forma de una careta de esgrima, y estas caretas lo que van a hacer es evitar que ustedes puedan ser expuestos al COVID porque alguien tosió, estornudó y que usaba una mascarilla de mala calidad o mal puesta, y que las microgotículas impacten contra su rostro. ¿Para qué esto? Parte de lo que se está pasando por alto en las recomendaciones de bioseguridad es el lavado de la cara. Porque, ¿qué gano yo desinfectándome las manos? Me lavé muy bien las manos, me las desinfecté como fuera, llego a mi casa, tranquilo, me lavé, y después me cojo la cara. Claro, al principio me va a coger probablemente las zonas que estaban bajo el protector, o sea, lentes, ¿no? O la máscara en guía, ahí no hay virus. Pero después me relajo y me comienzo a agarrar la oreja, me agarro la mejilla, y después con esa misma mano me toco la nariz o me toco los ojos. No me lavé la cara, no me desinfecté la cara, puedo tener el virus en la piel. Y me lo voy a pasar tranquilamente a través de los orificios de la cara hacia el organismo. Entonces, también el lavado de la cara, la desinfección de la cara es súper importante. Pero limitamos esa necesidad si tenemos estas caretas. Entonces, al tener esta careta, ya no es tan importante el tener que desinfectarme la cara antes de poder tocarme ojos, nariz o boca. Bastaría con desinfectarme las manos. Para terminar con esta participación, quiero hacer también hincapié sobre un tema que es importante. Las pruebas rápidas. Mucho se ha discutido sobre eso, hay mitos y realidades. No es que las pruebas rápidas fallen. Cuando la prueba rápida es de la calidad adecuada, si las hace un laboratorio, un centro de salud con las garantías del caso, la prueba no es que falle, sino que la prueba no busca el virus, contrario a lo que muchos creen, ¿no? Lo que va a hacer la prueba es reaccionar con un reactivo a la muestra de sangre y va a buscar dos componentes que deberían haber en nuestro organismo si es que hemos sido infectados con el coronavirus. Pero esto ocurre dentro de una ventana de tiempo, y si a nosotros nos aplican la prueba antes de eso, siempre va a dar negativo, a menos que fuera un falso positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno se ha contagiado, de repente yo me contagié hoy día o mañana, y me hacen la prueba pasado mañana, voy a salir negativo. Y mientras que no pase una ventana de tiempo que puede ser cercana a una semana, días más, días menos, voy a seguir dando negativo en esa prueba. Entonces, esa prueba sirve para fines de tamizaje, monitoreo social, y en un tema de enfoque de sanidad para pandemias, para salud social, sirve puntualmente también para descartar casos que dan un resultado evidente positivo, pero dentro de los que no dieron positivo pueden haber muchos presintomáticos o asintomáticos, y que si nosotros asumimos que sí o sí, como ya tiene una prueba negativa rápida, esa persona no contagia, ahí viene el problema. No hay que asumir que la persona no contagia porque tiene un resultado negativo en la prueba rápida. Eso solo sería real, aún con un pequeño margen de error en la prueba PCR, que es la prueba por hisopado nasal, y que es la prueba que toma días en obtener el resultado y además es muy cara y por eso no se utiliza en grandes volúmenes. ¿Okay? Entonces, para la elaboración del plan de seguridad y para los protocolos de seguridad, como bien dijo el viceministro, se está evaluando la posibilidad de simplificarlo, sobre todo para las pequeñas empresas, y que de frente se presente al MINSA sin pasar por el protocolo del pliego, y para las empresas que tienen más de 10 personas sí habría que ajustarse al protocolo de autorización del pliego respectivo y después del MINSA. ¿Por qué hago este comentario, esta aclaración? Porque sí, es
complicado hacer este proceso. Para que tengan una idea, supongo que unos de ustedes ya lo saben, Produce ha publicado un manual de cómo realizar el trámite para obtener la autorización de reinicio de actividades. Solo el manual tiene 17 páginas. Para que saquen su cuenta de lo complejo que es obtener esa autorización. Y por eso existen profesionales como José Antonio o como yo, o muchos más, que podrían asesorarlos para ese proceso de facilitar el reinicio de las actividades. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por la confianza y cualquier pregunta estoy a su disposición. Excelente, Enzo, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Por favor, tomen sus precauciones, ¿no? Acá tenemos a los profesionales, al doctor, tenemos a Enzo también, ¿no? Que es especialista en bioseguridad. Enzo, en algún caso que alguna de las empresas te esté escuchando, algún agente inmobiliario independiente, quiera ese asesoramiento, ¿dónde te podemos hallar, encontrar? ¿En algún Face, algún número? No, a través de mi número de teléfono, se los dejo acá, es 959-849-757, o mi correo electrónico, que se los puedo hacer llegar a ustedes a la redacción del programa, para que puedan hacerlo llegar a todos sus televidentes, streaming videntes, ¿no? Y a través de la asociación con Ricardo Reate también, ¿no? Y con José Antonio, para combinar la asesoría legal con la parte técnica de bioseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Adelante, Martita, ya. ¿Cómo están? Muchas gracias. Culminamos el programa. Sí, hemos llegado ya a las finales. Estamos dando un minuto para que cada uno de ustedes se pueda despedir de nuestra sintonía, de todas las personas que nos han sintonizado. Han habido muchos agentes que nos han sintonizado. Le cedo la palabra al viceministro, agradeciéndole nuevamente su participación en esta noche. Muchas gracias, viceministro. Esperamos que este sea el inicio de una relación duradera, fortalecida, siempre pensando en el bienestar, de promover todo lo referente a los bonos que usted preside, y también, obviamente, interesados en el tema de las mesas de trabajo para el gremio del sector inmobiliario donde pertenecemos. Adelante. Bueno, gracias nuevamente y felicitarlos por el programa, porque absolutamente completo. Has tenido la parte legal, la parte sanitaria, la parte de las recomendaciones médicas, que me parecen fundamentales, y también la parte que ustedes dominan, que es el tema inmobiliario. Mira, solamente para agradecerles por la oportunidad y rapidito nomás rescatar algunas de las cosas que me han parecido importantes en la mesa de trabajo. De todas maneras, tengan la seguridad de que puertas abiertas con el sector vivienda, con el Ministerio de Vivienda, contribuir con la información. Miren, yo les digo, estamos, por ejemplo, desarrollando algunas normas que inclusive ustedes, como agentes inmobiliarios, conocedores, ¿no es cierto?, y los que realmente tienen el día a día con el cliente y ven las diferentes contingencias, vamos a decir así, que se desarrollan dentro de un proceso, también son importantes como data o como información para nosotros. Comentar también de que yo estoy solicitando, el día de ayer lo hice con ASPAI, ¿no? Perdón, sí, con ASPAI, con Víctor Saldaña, le dije, ¿y por qué ustedes también no nos llenan de información? ¿Por qué, por ejemplo, los agentes inmobiliarios yo no recibo data, ¿no? Y un poco lo que comentaba Ricardo, ¿por qué no recibimos data como sector? Exacto. De cuántos son los inmuebles que ustedes vienen alquilando, vendiendo, rentando, cuáles son las oficinas, dónde están, por qué no las incorporamos a una base georreferenciada, ¿no? Eso es importante porque nos va a permitir a nosotros un mayor seguimiento también del comportamiento y también de la vida del inmueble, ¿no? Es importante también tener en cuenta cómo el inmueble se va transformando y a manos de quién va pasando. Esto con un cruce con SUNAR se puede hacer. Entonces, y el tema de la difusión, que me ha parecido fundamental, el tema de
tener como aliados al sector de los agentes inmobiliarios para que puedan ser difusores, ¿no? Ya serán agentes inmobiliarios del Ministerio de Vivienda, algunos. para que Acá tenemos el banner podamos, el informativo. No, pero yo decía, ¿por qué? Porque tiene absolutamente sentido el que ustedes puedan llevar esta información también sobre los bonos, sobre los programas y sobre nuevos programas que seguramente estamos elaborando. Pero eso sí, con mucha responsabilidad les digo lo siguiente también, que esto es parte también, como se decía, de la capacitación y la actualización. Y en eso sí es muy claro de que somos mejores en la medida de que no dejamos de aprender, ¿no? Somos mejores en la medida de que ese aprendizaje lo podemos plasmar no solamente actualizándonos, sino también a favor de la comunidad. Y ahí es importante pues desarrollar estas mesas de trabajo, taller o capacitación, que esto yo ahí sí me comprometo porque lo hemos hecho con las entidades financieras. Y ahí termino. Con las entidades financieras, muchas empresas o entidades financieras grandes no prestan, por ejemplo, ni otorgan créditos a programas techo propio, por ejemplo. No es su segmento. Entonces, antes del COVID, lamentablemente no se pudo, antes del COVID comprometía, no voy a decir los nombres de los bancos, pero oye, ¿por qué no hacemos un taller donde yo te explico a ti por qué prestarle a la gente de ese segmento si paga o no tiene morosidad? ¿Por qué no conoces quién es el segmento, cómo es este público? Porque tú eres un principal jugador importante en este programa. Y algo así también podemos hacer con los agentes inmobiliarios. Hacemos un taller, un evento grande, ¿no? Donde nosotros, bueno, saliendo de la cuarentena y cuando se puedan hacer estas cosas, si no lo hacemos de manera remota, un evento en el sentido de que nosotros podamos capacitar a los agentes de lo que hace el sector, de lo que hace el sector inmobiliario, ¿no? Perdón, el sector vivienda, para que ustedes también puedan utilizarlo dentro de sus actividades. Nada, eso es todo. Muchas gracias y felicitaciones por el programa y también a los participantes y a los compañeros que nos han estado brindando toda esta información. Oye, un agradecimiento porque yo también aprendo mucho de ellos. Muchas gracias, viceministro. Excelente. Estamos honrados de todo lo que nos ha dicho. De verdad que sí, importantísimo. Y tome el programa para poder hacer ente difusor, la asociación también que represento, que es AVI. Estamos gustosos de poder armar este siguiente paso, ¿no? Ya sea en forma presencial o en forma remota. Nosotros somos socios de la Cámara de Comercio, pertenecemos al gremio del sector de bienes raíces y con tranquilidad podríamos usar ese canal para podernos juntar y formar la alianza que tanto necesitamos, siempre a favor no solo de una asociación, sino del agente inmobiliario en general, ese colega independiente, esa empresa con personal a su cargo que está a puertas de iniciar sus labores. Muchas gracias nuevamente, señor viceministro. Esto es el inicio de una larga amistad y agradecidas. Marielita, ¿tienes que agradecer? Y definitivamente, viceministro, muchas gracias. A todos los presentes también muchas gracias. Yo siento que este es como un hito, algo que marca de verdad una era, ¿no? Una nueva era. Quiero trasladar de verdad ese anhelo de todos los que nos están viendo y atrás de los que nos están viendo, de sus familias, realmente, uno, por profesionalizar el tema del agente inmobiliario, de verdad hacer las mesas de trabajo, todo en pro del gremio. Y como dice Marta, no solamente de los agentes, de las empresas, de las asociaciones, sino también de nuestros clientes, que es nuestro público final, donde ya el cliente quiera vender una casa, no piense que él va a tomar esa labor, sino que piense que hay profesionales a su servicio y respaldados definitivamente por el gobierno, en este caso por el Ministerio de Vivienda. Muchísimas gracias a usted, de verdad es un honor de tenerlo aquí y también un honor de verdad de haber tenido a José Antonio, al doctor Julio Ramírez, a Enzo también y definitivamente a Ricardo Reate. Muchísimas gracias a todos. Vamos a darles un minutito cada uno para que se despida. Yo quiero cederle la palabra a José Antonio Arbulú, doctor especialista
en el sector inmobiliario. Muchas gracias, José Antonio, porque te soy súper agradecida a esta propuesta, a esta iniciativa. Esto nació de ti. Nos solicitaste este llamado, nos hiciste y aquí estamos, demostrando que cuando se hace sinergia podemos lograr cosas muy favorables y no solamente en busca de un título personal, sino en busca de todo el gremio donde estamos trabajadores, empresas y familias, ¿no? Como bien lo ha dicho Marielita, te cedo la palabra un minutito para poderle dar ese minutito a todos, por favor. Sí, bueno, lo mío es corto. Muchas gracias a todos los que han participado, al viceministro. Yo creo que juntos, en colaboración, vamos a hacer negocios inmobiliarios gigantes, grandes. Perú es un país privilegiado y la única forma de sacarlo adelante es desde el punto de vista formal, legal, pero también de forma colaborativa. El negocio inmobiliario nos está esperando y estas iniciativas son poderosas. Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio. Nuestro agradecimiento siempre hacia tu persona, por acompañarnos, por siempre. Él es nuestro coach inmobiliario en el programa. Muchas gracias. Ricardo Reategui, por favor, un minutito. Te tengo que decir un minutito, recalcando. A ver, nada, bueno, yo me voy más que contento. Creo que nuestro viceministro ha escuchado, en realidad ha sabido escucharnos y ha tomado nota de todas las cosas que hemos propuesto, no solamente quien les habla, sino todas las demás personas aquí presentes. Me voy satisfecho, me voy más que agradecido por haberse dado tiempo nuestro viceministro, de habernos escuchado y con todas las ganas de seguir trabajando. Vamos a estar predispuestos a estas reuniones de trabajo y llevar todas las propuestas que ya se las hice vía este medio, se las puedo llevar por escrito también. Tenemos mucha información que sustenta lo que estamos hablando y al final, como bien dice Marta y Mariela, el fin es ayudar al prójimo, es ayudar a la sociedad, es ayudar a esas personas que están queriendo comprarse un inmueble y dándoles toda la información posible para que hagan esos sueños realidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Doctor Julio Ramírez, muchas gracias por su participación. ¿Puede decirnos usted a dónde lo encuentran si es que necesitan nuestros colegas una asesoría? Este es su minuto de fama. No, más que todo, quisiera desearles mucha suerte. Les ha llegado el momento de empezar a trabajar. Hemos vivido últimamente semanas de pánico, pero salgan a trabajar siempre y cuando cumplan todas las medidas de bioseguridad, lo que le llaman la nueva normalidad. Si respetamos todo eso, el país va adelante, ¿no? Como nos explica el presidente, que le veo que tiene bastante paciencia en todo esto, y que a mi entender también el gobierno ha estado esforzándose bastante. Yo creo que vamos para adelante, salgan qué bueno que empiezan ya sus labores, ¿no? Pero reiterar nuevamente de que tengan la concentración en la bioseguridad, todo lo que le ha explicado el especialista en bioseguridad, y las recomendaciones que ya son de conocimiento total. Cuando nos salimos de esas recomendaciones es que vienen los problemas. Así que a respetar a trabajar y a respetar las normas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Enzo Pasalacqua, muchas gracias por tu participación. Tremendo mensaje el que nos has dado y nos has enseñado. Por favor, te damos un minuto para tu despedida y agradecemos nuevamente tu participación en el programa. Ok, mientras que me despido, si me permiten, ahí puedo compartir en la pantalla. Sí, ya hizo su cherry ya. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve la información. ¿Ya ves? Finalmente, algo que mencionó el doctor, y es importante recalcarlo, tenemos que acostumbrarnos al menos por mínimo medio año y probablemente hasta un año, hasta que todos podamos tener acceso a una vacuna, si es que se da esto, mientras que llega a nuestro país, o que como población alcancemos la inmunidad de rebaño. Cuando
más de la mitad de la población, según el cálculo para el COVID, un 60% esté ya contagiado y haya superado la enfermedad, entonces recién podemos pensar en que esto va a ir desapareciendo. Mientras tanto, tenemos que hacernos la idea de cuidarnos y que, si bien es cierto, la economía es muy importante, no hay economía sin salud. Y si es que descuidamos la salud y la bioseguridad, vamos a tener una segunda ola, como ya la han tenido varios países, y probablemente más fuerte que la primera, y que esto sí va a traerse abajo la economía si no tenemos el cuidado del caso. Entonces, por favor, preocuparse mucho por las normas de bioseguridad. No es necesario, bueno, cambiemos la palabra, no preocuparse, sino ocuparse. No es necesario el miedo, sino ponerle atención y dedicación a lo que estamos haciendo para que podamos continuar las actividades dentro de una nueva normalidad y podamos reactivar de a poco la economía. Entonces, básicamente eso sería. Muchas gracias por la invitación y por su tiempo. Muchas gracias, Enzo. Muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas. Felicitarnos a todos. Este ha sido un programa muy enriquecedor. La gente que ha comentado está muy contenta de poder haber escuchado la confirmación de parte del viceministro de que sí, efectivamente estamos en la lista de los de las actividades económicas a reactivarse en la fase 2. Este ha sido una emisión especial con nosotros. Será hasta el día de mañana. Vamos a ir respondiendo las preguntas por interno. Muchas gracias a todos. El día de mañana continuamos con nuestra entrevista dominical, como de costumbre. Tenemos a dos grandes ponentes, Pedro Trueba y Miguel Ilué. Cada uno nos hablará un tema distinto y conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias a todos por participar. Gracias y cuídense. Adelante, Mariela. Muchas gracias, de verdad, nuevamente a todos. No se olviden de seguirnos en el Face. Tenemos también ahí nuestros artículos con el abogado, tu amigo inmobiliario, donde puedes hacer diferentes preguntas totalmente gratuitas, índole legal, ¿no? Y también tenemos a nuestra psicóloga también, que nos trae muchos tips, muchos temas. Ustedes saben de que la profesión del agente inmobiliario realmente maneja mucho las emociones, ¿no? Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen sábado. Permiso, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.